Bueno, tenemos todo lo contrario. O sea, si uno entra los datos, qué es lo que ha ocurrido con estos estados, cómo operan, cuál es su fortaleza económica, y los compara con América Latina, nos damos cuenta de la importancia de esos estados centrales y también de la importancia de las diferencias que tienen con los estados de América Latina. En primer lugar, en torno a los ingresos, ¿no? O sea, yo hablaba de que hubo un aumento extraordinario de los ingresos en América Latina, pero sin embargo este aumento de los ingresos apenas es equivalente al 20% del Producto Interno Bruto del continente, a diferencia de los países de la OCDE, cuyo promedio es 35,9%, ¿no? O sea, casi la mitad. Ahora, los ingresos netamente tributarios como parte del PIB también son superiores en los países industrializados. Esto quiere decir que pagan mucho más impuestos que nosotros, que en los países de América Latina, que se supone que tienen una mayor cantidad de necesidades, ¿no? Y por último, en términos de gasto social, que también ha sido otro argumento de que algunos gobiernos han gastado más en políticas sociales, en programas especiales focalizados, etc. No obstante, si uno compara las cifras con la OCDE, es igual al 44% y en el caso de América Latina al 25%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conclusión de este punto, no? La conclusión es de que la capacidad que tiene el Estado de aminorar, por ejemplo, la baja del consumo o de la demanda agregada en las sociedades de América Latina, obviamente es mucho menor o casi la mitad de lo que serían en los países industrializados. O la capacidad que tiene para actuar sobre las políticas sociales, igual cosa, ¿no? Y suponiendo que las necesidades, insisto en eso, son mucho mayores, ¿no? Bueno, solamente dos puntos más que quisiera también puntualizar. Uno es el incremento de la inflación. Como ustedes saben, esta inflación se disparó en el año 2005, 2006, 2007, llegando a su punto más alto a junio del 2008, sobre todo en términos explicados por recursos naturales, alimentos, etc., ¿no? Ahora, ¿qué importancia esto tiene para la política fiscal? Bueno, tiene varios vínculos, ¿no? Pero uno tiene que ver por el lado de la política monetaria. O sea, ¿por qué razón? No, porque la reacción de los gobiernos de América Latina en el año 2009 y sobre todo en el 2008 fue aumentar de manera considerable las tasas de interés para contrarrestar este aumento de la inflación, ¿no? Y por cierto, entonces entramos a una situación paradójica. O sea, entramos con una política fiscal para enfrentar la crisis de carácter, según se decía, anticíclica, pero sin embargo con una política monetaria que favorecía la profundización de la crisis, ¿no? Ahora, el otro elemento que este aumento de la tasa de interés, por cierto, afecta sobre todo al Estado, porque el Estado financia, sobre todo a través del endeudamiento público, sus gastos, y esto implica entonces de que si aumentan las tasas de interés, también aumenta o se encarece el endeudamiento público, afectándolo grandemente, ¿no? Bueno, conclusión, aquí quisiera llamar también la atención, y aquí está todo el tema que hablábamos en el comienzo, la financiarización de la política fiscal, y el endeudamiento externo. Habíamos dicho que se presentaba su disminución, se presentaba por parte del gobierno como algo positivo, pero sin embargo no toda esa es la historia, ¿no? Lo que sucede en la realidad es que varios países de América Latina, sobre todo los países más grandes, fueron reemplazando o sustituyendo el endeudamiento externo por el endeudamiento interno, ¿no? Ahora, esto con un tremendo costo, ¿no? O sea, el tremendo costo que tiene que ver justamente con las tasas de interés. O sea, el endeudamiento interno quiere decir que yo tengo que retribuir los bonos que emito en base a las tasas de interés nacionales o locales, que, tal cual lo decía hace unos minutos, venían incrementándose considerablemente, ¿no? O sea, por lo tanto, según muchos autores, aquí se hizo un muy mal negocio, ¿no? O sea, de reemplazar deuda externa por deuda interna. O sea, más allá después de varios matices de que esto tampoco en absoluto es deuda interna, porque mucha deuda interna se hace en moneda extranjera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un tema para conversar, ¿no? Pero aquí la importancia que tienen ustedes del cómo este endeudamiento tiene
como límite, ¿no? O sea, como amarre para la política fiscal de un gobierno, para los gastos del gobierno. ¿Por qué razón? ¿No? Porque lo que ha venido ocurriendo en los años 2000 y desde antes, pero en forma creciente, es que el servicio de la deuda, o sea, esto es el pago de las amortizaciones, el pago por intereses o comisiones, va copando cada vez más del dinero del gasto fiscal que realizan los gobiernos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Brasil, ¿no? De toda la deuda pública total, que lo que tuvo que pagar equivalía al 30% de todo el presupuesto del año 2007. Y gran parte de esa deuda pública total, hablamos total extranjera más la interna, en verdad era deuda interna. Ahora, en el caso de Colombia, por los datos que yo manejo, estamos este servicio de la deuda equivale más o menos al 40% del presupuesto de la nación, por lo menos al año 2007. Conclusión, lo que uno visualiza rápidamente, lo que vaya del año 2009, por lo menos con los datos del primer trimestre, es que de los superávits o equilibrios fiscales que habían predominado por 5, 6, 7 años en el continente, hoy día varios países ya están mostrando, el caso mismo de Chile, déficits fiscales significativos y tremendamente rápidos, ¿no? Segundo, un rápido agotamiento también del ahorro fiscal. O sea, todos estos programas han sido acompañados por, tal cual se decía en el caso de Estados Unidos, de otros países, salvatajes a los sistemas financieros, apoyos con liquidez al sistema bancario. O sea, por ejemplo, en Chile, a fin del año pasado, se aportó con más de 3.000 millones de dólares a la banca chilena. Bueno, para ser más rigurosos, a los 3 principales bancos o los más grandes del país, no a toda la banca, ¿no? O sea, por lo tanto, aparte de los programas que yo mencionaba, mucho dinero, mucho de este ahorro se ha ido gastando ya en el rescate financiero, ¿no? La poca capacidad fiscal limitada que yo hacía mención, con poca incidencia. Y por último, ¿no? El amarre que tiene esta política fiscal o esta llamada disciplina fiscal que siguieron los gobiernos progresistas, los gobiernos neoliberales, significa simplemente que la variable independiente es el servicio de la deuda. O sea, dicho de otra manera, lo que hacen los gobiernos es asegurar, en primer lugar, cómo pagar el servicio de la deuda y, en segundo lugar, lo que resta, la variable dependiente, lo que resta lo gastamos en el ámbito social o en otro tipo de ítems, ¿no? Bueno, si la crisis continúa, por cierto, esta situación va a terminar en una crisis fiscal de grandes consecuencias sociales para nuestro continente, ¿no? Gracias. Gracias, profesor. Pasamos a continuación